Repetida felicidad volver a encontrarte. Para mí, Luis, de verdad que es un placer enorme, siempre lo digo, pero desde la salida de mi primer libro, El Anatomista, año 1997, No hagamos cuentas. a la fecha, siempre el primer lugar que visito para conversar de un libro, etcétera, etcétera, me acuerdo que era en Rosario. Sí, señor. Y bueno, ahora estoy yendo menos a Rosario, menos de lo que me gustaría. La verdad que me encanta Rosario, pero siempre es un placer verte, sea en Rosario, sea acá en Buenos Aires o en cualquier otra parte. Y vos sabés que yo tengo una tradición que soy lector tuyo. O sea, es una complicación porque a mí me gusta, primero me gusta leer los libros de los autores, pero desde El Anatomista, de aquel shock tan fenomenal, a hoy. Y hoy, qué injusto soy con los otros libros. Quiero presentar Tu Mares de Furia. Bueno, que lo vamos a ver también en la pantalla, pero yo traje el libro físico. Soy de los viejos que leen en físico. ¿Qué Sí, voy a está bien, hacerle? sí. No hay nada Creo para hacer. la mayoría. Y ahí Todavía. está el Mares de Furia. Qué injusto voy a hacer con los otros libros, pero qué hermosa novela, pero te súper felicito. Me gustó muchísimo. Te lo agradezco muchísimo. Mirá, es un libro que trata sobre, creo yo, el personaje más literario que dio la historia de este país. Si yo te digo, bueno, vos leíste el libro, pero yo te digo que un argentino, porque finalmente fue más argentino que muchísimos otros argentinos, dio la vuelta al mundo a bordo de un barco corsario, un barco pirata, digamos, y que entre otras cosas bombardeó California y que entre los restos de acá de California plantó la bandera argentina y dijo, esto pertenece a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, California fue Argentina. Yo no, pero para mí, ignorancia, me obligaste a ir a los textos de historia, porque yo dije, me está mintiendo Andajasi. No, es absolutamente cierto, hasta tal punto que hoy mismo, ahí en California, en el mismo presidio donde se libró la batalla, que no fue una batalla, fue una destrucción total, todavía hoy flamea una bandera argentina. Personaje, pero realmente increíble. Y vos sabés que pasó injustamente desconocido por la historia argentina, me refiero a Hippolyte Bouchard, eh, porque pocos personajes de la historia argentina tienen un costado tan épico, tan heroico, tan novelesco como Hipólito Bouchard, y sin embargo lo conocemos mucho más al almirante Brown, Claro. digamos, otro gran héroe, por supuesto, pero de Bouchard nadie nos habló. No Ni de tiene, Tomás Espora, ni de cada uno de los que integran esa... este año tengo el acompañante del reloj de arena, pero quiero recomendar mucho. Estamos en una fiesta patria, una fecha patria. Quiero recomendar mucho porque aparte, siempre lo ha sido, me parece que la inspiración y tu laburo iluminaron las metáforas de una manera, de hablar de una nave que lleva el nombre de un país que antecede al nombre del país y que es... nada, voy a dar vuelta el reloj. ¿Te complica mirar no, el tiempo? soy psicoanalista, sí. Claro, qué pillo, qué pillo. Bueno, novela que habla de Hippolyte Bouchard. Al que no sabe, sin spoiler, novela, ¿quién fue Bouchard? Mirá, vos lo decías al principio. La Argentina fue un barco pirata, un barco corsario. Después vemos las diferencias entre los corsarios y los piratas, antes de que Argentina fuera un país. Y quien capitaneó esa nave fue Hipólito Bouchard. Un personaje muy oscuro, en el más amplio sentido de la palabra, no solamente porque se lo conoce poco, sino porque él mismo es un personaje que presenta aristas muy polémicas. Él nace en Francia, en Saint-Tropez, en esa Francia convulsionada, Revolución Francesa, una familia que estaba comprometida con los principios revolucionarios. Es todo raro en él. Por ejemplo, él lo conocemos como Hippolyte Bouchard, pero no se llamaba Hippolyte Bouchard, se llamaba André Paul. Por alguna razón, él decide cambiarse el nombre. En realidad, Hipólito era el hermano menor que muere. Y él, una posibilidad es que haya tomado el nombre. Ahora, ¿por qué se cambió el nombre? No lo sabemos. Otra posibilidad, dicen, bueno, que el diminutivo de Paul, Polit, se transformó en Hippolyte. Es probable. Pero lo cierto es que hay ahí un cono de sombra
que ese misterio lo acompaña hasta el último de sus días. ¿Quién es Hippolyte Boullard? Es tan fuerte la gesta que él protagonizó, la épica que él protagoniza, que hasta él mismo se pierde, su propia persona se pierde detrás de esa tremenda aventura que fue la expedición de la fragata La Argentina. En el libro aparece como Furia, lo llaman su subordinado Furia. Es un tipo que los historiadores lo describen como con un carácter muy irascible. Ahora, cuando vos ves la dimensión que tuvo Boullard, viste que la ira y la inteligencia no se llevan bien. La ira y, digamos, el éxito tampoco se llevan bien. En general la gente iracunda suele ser bastante poco inteligente y bastante poco exitosa. Entonces, no me parecía que fuera posible que este personaje se caracterizaba por la ira. Sí se puede deducir que era una furia muy particular, era un tipo tremendo. Por ejemplo, en un momento de la expedición, él atraviesa todo ese archipiélago de la zona de las Filipinas, y en la zona de la Malasia se cruza con lo peor que te podía pasar si eras navegante, que era cruzarte con piratas malayos. Bueno, de hecho, todos lo asociamos con las novelas juveniles, entre comillas, ¿no? Sandokan y los tigres de la Malasia, etc. Ahora, yo de verdad creo que Boullard debió haber inspirado aquellas novelas, porque cuando vos lees y te enterás de cómo fueron esas batallas, él solito, con su fragata, la Argentina, todavía no había recuperado otra fragata, él solito con su fragata, enfrenta una partida de barcos piratas malayos y los derrota, pero no solamente los derrota. Que conocen de los intersticios del mar, que se esconde, que lo esperan, le hacen una gran guerra psicológica. Insisto, es de una épica, y en esa batalla que no spoilearemos cómo termina. Pero ahí se destaca Tomás Espora, de quien ahora vamos a hablar. Es algo impactante. Bueno, pero el hecho es que, por supuesto, los vence, pero además de eso, selecciona a los malayos más bravos, o sea, a los enemigos más bravos, y los incorpora a la fragata La Argentina. Y a los sobrevivientes los ata a los palos mayores de los barcos y los hunde a cañonazos. O sea, los tipos vivos en los palos se ahogaron por el fuego de Boullard. O sea, el nombre de Boullard en muchos lugares del mundo, es decir, sembraba pánico. Aún hoy en California vos decís Boullard y a más de uno se le eriza la piel. Ese era Boullard, este tipo, digamos, que uno podría decir cruel, este tipo, digamos, que no tenía ningún tipo de miramientos. Ahora, otra vez, ¿quién era Boullard? Es interesante porque muchas veces creo que las empresas en las cuales nos embarcamos a veces son mejores que nosotros, y eso nos hace también mejores. La fragata La Argentina tenía, entre otras, digamos, órdenes, la de no solamente dar a conocer, y te iba a decir la nueva república, pero todavía no éramos una república, todavía no sabíamos qué íbamos a hacer. Dar a conocer el nacimiento de un nuevo país. El primero en reconocernos es el rey Kamehameha de Hawái, digamos. Hermosa escena, hermosa escena ese encuentro. Ese encuentro es hermoso. Bueno, pero entre el mandato que tenía Boullard estaba el de liberar esclavos. Si se cruzaba con algún barco negrero, tenía que liberar los esclavos. Todo nos hace suponer que esos no eran los principios de Boullard, y ahora después vamos a ver por qué. Y efectivamente, después de atravesar el Atlántico, su primera parada es Madagascar, el puerto de Madagascar. Y ahí se encuentra precisamente con 3 barcos negreros, uno francés, uno inglés y uno holandés, armados, pertrechados. Entonces el tipo, cumpliendo las órdenes que tenía, aborda los barcos, derrota, digamos, a esta pequeña flota, libera a los esclavos y los devuelve al África. Ahora, fíjate, y ahora sí yo voy a adelantar un poco el argumento, pero es historia finalmente.
quién era Bullard? Porque este mismo Bullard que liberó estos esclavos en Madagascar fue asesinado por sus propios esclavos en el Perú. O sea, el tipo, no sabemos si tenía esos principios libertarios en el sentido que De la libertad. históricamente se usa el término. Pero tal vez forzado, digamos, por esta empresa en la cual se embarcó, evidentemente, digamos, eso digamos, le contagió una ética y una moral que tal vez no era la de él. Por eso digo que muchas veces, digamos, lo que hacemos nos hace mejores de lo que somos. A mí me parece que el mérito de los tantos que tiene la novela es contar a una persona que, como el resto de la humanidad, es contradictorio, porque hay un Bouchard formal, elegante, culto, conocedor, y un furia de la masacre. O sea, conviven y uno no termina de enamorarse de aquel primero porque aparece este otro cruel. Pero contá un poco porque, insisto, yo lo contaba en el programa de la mañana, le contaba a los chicos un poco el argumento y me decían, ¿cómo que California fue nuestro? ¿Cómo que fue comisionado por el director supremo y se hizo destruyendo poblado por poblado en el Pacífico? Exactamente, no conforme con destruir California. Aparte, yo no podía dejar de pensar cuando lo escribía, estamos hechos de eso finalmente, en esos capítulos del Zorro, que transcurren precisamente en Monterrey, ¿no? Bueno, esa ciudad tan preciosa que uno veía en el Zorro, la destruyó por completo Bullard. Y no conforme con eso, tal como decís, fue bajando por el Pacífico y a su paso fue destruyendo todos los puertos, que pertenecían por supuesto a España en ese momento, y bueno, bordea todo el continente hasta llegar a Chile, y ahí en Chile le va a pasar algo tremendo. Eso sí, no lo vamos a contar, No lo vamos a dejar contemos. en suspenso, pero de verdad que lo que le pasa es tremendo. Pero bueno, estas contradicciones, ¿no? Estas contradicciones que uno ve en Bullard. Yo creo que esa fragata, tal como decís, que tenía el nombre de este país que después íbamos a hacer, de alguna forma anticipó, ¿no? Esto que somos hoy, con todas estas contradicciones. ¿Sabés que estoy buscando, como corresponde a un buen desprolijo, no lo marqué, ese texto tan bello que a vos te permite pensar? ¿Puedo? Sí, claro. La Argentina, así se llamaba la fragata, la Argentina fue un barco corsario antes que un país. ¿Acaso esa vasta extensión de tierra firme, que sólo más tarde habría de llamarse como la nave, haya nacido a imagen y semejanza de aquella fragata tripulada por aventureros y piratas de diversas latitudes? Tal vez, a su pesar, y sin saberlo, esos hombres estaban hechos con la madera de los héroes, aquella que se obtiene del árbol de la locura, a veces a la deriva, por momentos guiados por el norte alucinado, impulsados por el viento de la ambición y la brújula desquiciada de la insensatez. Ambas argentinas iniciaron su derrotero casi al mismo tiempo. Solo por este párrafo merece que te diga que, viste que los lectores tenemos como un romance con el libro y hay un momento en que querés terminar y en un momento que decís, no, ahora no quiero que se termine. Me pareció de una belleza hermosa esto, de poder encontrar a las dos Argentinas, la nave y lo que iba a ser nuestro país. Bueno, en principio me alegro y te digo que tenés un excelente ojo lector, porque ese es el párrafo que me pareció siempre a mí que representa la novela. Exactamente ese es el espíritu. Y si alguien quiere saber de qué trata esta novela, es ese párrafo que acabas de leer. Porque la historia de los países se resumen en estos hitos que muchas veces son completamente desconocidos. Esa historia de la fragata La Argentina alrededor del mundo anticipa toda la historia de la Argentina. Toda. Si vos revisas cada capítulo posterior de la Argentina, estuvo una y otra vez repitiendo como un síntoma eso que pasó en el barco, los enfrentamientos. Aparte somos eso, porque Argentina no tenía una tradición marítima, de modo que todos los oficiales eran europeos. Tenías ingleses, tenías franceses, también tenías norteamericanos, y todos unidos
por un enemigo en común que en ese momento era España. Siempre nos organizamos de esta manera, ¿no? En torno de un enemigo que siempre fue cambiando. Pero esas presuntas unidades no eran tales, ¿no? Sino que eran estrategias para combatir a un enemigo, siempre por supuesto un enemigo creado en función de algún interés, obviamente. Decime si eso no se repite hasta hoy. Toda la historia argentina, exactamente, desde los orígenes hasta hoy, esa es la historia de la Argentina. Y además, esto que somos, esta mezcla contradictoria de distintas nacionalidades, de distintos orígenes, de distintas clases, somos esto. Y de distintos principios morales, porque sí, nos parece heroico, pero había ladrones, asesinos, enemigos reconvertidos, ¿no? Claro, pero aparte ya con esta tradición tan fuerte que tuvo ya la conquista, en esto de estar fundados por forajidos. Es decir, Claro. gran parte de esos marineros que vinieron con Colón y en los viajes sucesivos habían sido sacados de las cárceles. O sea, si vos querés entender qué pasó en la Argentina, bueno, tenemos, digamos, todavía el estigma de los presos, ¿no? Algunos en las cárceles, otros en las casas, pero este es un país que ha sido construido por delincuentes salidos de las cárceles. ¿Quién es Tomás Espora? Que yo te decía antes de empezar, yo vivía en Rosario cerca de una escuela que se llamaba Tomás Espora y no tenía la menor idea de quién es Tomás Espora en Bullard y en la historia argentina. Se sabe también muy poco. De todos ellos se sabe poco. ¿Sabes por qué se sabe poco? Porque es una página que muchos preferirían que no hubiera sucedido. Por esto, porque eran piratas, eran corsarios. Cuando yo digo piratas, muchos me dicen, no, no podés comparar porque eran corsarios. Bueno, un corsario... ¿Diferenciamos qué es la patente de corso de un pirata? Claro, la diferencia de un corsario y un pirata es que un corsario, digamos, hace lo mismo que un pirata, pero con la patente de un Estado, con el permiso de un Estado. Con todas las diferencias que eso implica, por supuesto, te decía lo de los esclavos. Muchas veces esos estados tenían, digamos, un estándar ético que, digamos, morigeraba de alguna forma esa condición de piratas, porque no estaba en el espíritu de un pirata liberar esclavos, pero sí en el espíritu de esa constitución que después nos íbamos a dar. Todavía tampoco teníamos una constitución. Pero era un barco que estaba tripulado por piratas, es decir, por piratas de distintas extracciones, es decir, con patente de corso. Pero esa creo que es la gran diferencia. Seguramente, si pirata viene de privado, digamos. Los piratas Claro. eran corsarios privados y los corsarios eran piratas En nombre del Estado. En nombre del Estado. O de lo que fuese a hacer, Exactamente. Por eso te digo, seguramente si Bullard hubiera actuado como un pirata, tal vez esos esclavos los hubiera robado y los hubiera vendido. Pero como trabajaba bajo un Estado con principios libertarios, entonces él estaba obligado a liberar esos esclavos. O sea, cuáles son las intenciones de la gente tampoco importa demasiado. Claro. Lo importante es lo que hicieron. Y la verdad es que lo que hizo Bullard, muy a pesar de sus principios, de su ética, de su moral, lo que hizo fue expandir los principios de la revolución. Entonces, él era un corsario, un navegante en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En nombre de las... Sí, pero también ahí, por momentos, tenía que llamarse a recato y no siempre le salía. Por ejemplo, entre otras de las cuestiones delirantes y novelescas de esta historia de la fragata de la Argentina, Bullard en un momento se le ocurre ir a liberar a Napoleón, que estaba preso. Y estuvo muy cerca de desviarse para ir Vos imaginate lo que hubiera significado la liberación de Napoleón por parte de un corsario del Estado argentino, digamos. Hubiera generado una guerra antes del nacimiento del país. Entonces ahí Espora, precisamente... Agradezcámosle a Espora, ¿no? Que tuvo una genialidad. ¿no? Muy inteligentemente lo disuade de forma paradojal, porque lo peor que podías hacer era contradecirlo, ¿no? Entonces, de una manera muy inteligente, finalmente lo disuade de esa idea delirante de ir a liberar a Napoleón. Espora, yo creo que es el personaje en un punto más fascinante que tuvo la historia argentina. Vos pensás que él se embarca por primera vez junto con el almirante Brown, que también, digamos, era un corsario.
a los 14 años. A ver, pensá el abismo que existe entre los 14 años de entonces y los 14 años de hoy. Un pibe de 14 años es un niñito. Bueno, con 14 años Tomás Espora se embarca con Brown y resultó ser a los 14 años un marinero no solamente brillante, sino un soldado, digamos, de una ferocidad a la hora de la batalla. Lo cuento en este combate con los malayos, con los piratas malayos. Él es quien de alguna forma comanda parte de esa lucha y cuerpo a cuerpo, digamos, consigue no solamente doblegar, sino atrapar a muchos de esos piratas y convertirlos en argentinos, en argentinos. O sea, que entre los orígenes de la Argentina hay también piratas malayos. Vos me entendés, o sea, la sorpresa para un lector ignorante. En los orígenes de la Argentina hay piratas malayos. Yo digo, ¿qué? O sea, y ahí no hay ficción, ahí no hay... No. Todo esto es absolutamente cierto. Yo además en este libro me ocupé escrupulosamente de no contaminar demasiado la historia con ficción. Viste que los escritores siempre tenemos la tentación de irnos, digamos, para el lado de la ficción. Sin embargo, mira, así como el libro anterior lo presentaste vos en la Feria del Libro, fue una de las mejores presentaciones, mira que presenté muchos libros, pero aquella que compartimos en la Feria del Libro cuando salió Psicódromo, tengo un recuerdo muy lindo. Y este libro lo presentó Eduardo Lázari, gran historiador, y claro, para mí era todo un desafío, porque el tipo es historiador, y es un gran historiador, es un tipo que se ciñe a los hechos históricos. Y para mi sorpresa, bueno, mencionaba esto, ¿no? Que es un libro que es completamente fiel a la historia, pero contado de la manera particular que tenemos los escritores para contar la historia, yendo y viniendo. La historia no empieza exactamente por el principio, sino que empieza por la parte más épica, que es la toma de California, Claro. la destrucción de California. No quiero, me pasaría todo el tiempo hablando del libro, temo quitarle sorpresa, pero yo que vengo a Rosario y que estoy al lado de San Lorenzo y que visité 600.000 veces el convento, porque la batalla de San Lorenzo es la única que San Martín libra en territorio argentino y en el lugar, viste que a veces la historia se va acomodando, la vas corriendo, bueno, la vuelta obligado es más o menos, bueno, la batalla de San Lorenzo es ahí, está ese convento, y estaba Bullard, y me enteré por vos, o sea, yo que creí que me sabía casi todas de la batalla, pues no, estaba Bullard en la batalla de San Lorenzo. Estaba Bullard, tuvo una participación protagónica, pero no solamente eso también te habla de la calidad ética de Bullard. ¿Por qué? Bullard era un marino, digamos. Es más, yo lo describo en el libro como alguien que tenía vértigo en tierra. Él necesitaba estar todo el tiempo arriba de un barco. Después de algunos episodios navales, fueron dos batallas, digamos, que son derrotados los barcos argentinos, se decide terminar con ese principio de flota naval y se disuelve la protoarmada que teníamos en ese momento. Entonces, Bullard, que era eso, era un marino, tenía dos alternativas, digamos: irse y volver al mar y trabajar para otro estado como corsario, o ser un pirata, o ser un marino mercante, porque lo suyo era el mar, y sin embargo, él decide no solamente quedarse en tierra, sino que se alista en el cuerpo de granaderos de San Martín y participa efectivamente de la batalla de San Lorenzo. De manera completamente, digamos, movido por los ideales independentistas y revolucionarios. Hay dos dimensiones que yo quiero destacar de la batalla de San Lorenzo. En general, cantamos la marcha de San Lorenzo sin comprender del todo lo que significa esa propia marcha y lo que describe. Fue una situación delirante. Vos pensá, meter todo ese ejército adentro de un convento, adentro de la iglesia, con todo lo que implica. Vos imaginate, los caballos, digamos, dejando los regueros de bosta entre los reclinatorios. O sea, es una imagen ya de por sí surrealista, digamos, toda esa cantidad de soldados dentro de un convento. Claro, cuando los españoles venían navegando y ven un convento, ellos dicen, bueno, ahí nos reabasteceremos.
no sospechaban ni por asomo que ahí pudiera estar el ejército de San Martín. Imagínate la sorpresa de los tipos cuando se están acercando y ven salir de la iglesia esa cantidad enorme de soldados a caballo, bueno, que fue lo que sí sabemos de esa batalla de San Lorenzo. Ahora, nos quedó el recuerdo de Cabral. Soldado heroico, cubriéndose de gloria, pero es un poquito menos... Personaje hermoso también, hermoso. Cabral, hermoso, él era sambo, era, digamos, mezcla de indio con negro. Esto a veces se pierde, hablaba guaraní. San Martín también. Ese último intercambio de palabras que yo describo en el libro fue en guaraní. Ahora, en ese momento en el que San Martín cae y casi es aplastado por el caballo, Cabral lo saca, lo salva y es muerto, ahí Bullard también, digamos, después, es algo que nunca se va a perdonar, porque en ese momento, muy cerca de él, estaba el portaestandarte español con la bandera de España. Entonces el tipo lo ataca, lo atraviesa con la bayoneta, lo mata y se queda con la bandera española. Y cuando gira la cabeza se da cuenta que acaban de matar a Cabral. Entonces el tipo dice, si no hubiera sido porque yo me obsesioné en sacar esta bandera, tal vez le hubiera podido salvar la vida a Cabral. Estas cosas pasan en una batalla, pero además una batalla que duró 15 minutos. Esto es lo loco, ¿no? Es decir, esos 15 minutos en los que pasaron miles de cosas y que suceden estos pequeños movimientos que después se pierden en la historia, pero es esto. Es el convento lleno de soldados, es Cabral salvándole la vida a San Martín, es Bullard que podía haber salvado a Cabral y decide sacar la bandera. Son como flashes caóticos, vos imaginate estar en el medio de una batalla. Pero sí, efectivamente, cuento ahí la batalla de San Lorenzo a través de los ojos de este personaje fantástico que es Hipólito Bullard. Sin contar el bello encuentro que podría empardar el de San Martín con Bolívar entre Bullard y San Martín. ¿Cuánto te tomó repasar la terminología? Es de un preciosismo que te obliga todo el tiempo a recurrir al diccionario. ¿Cuánto tiempo te tomó esto, por ejemplo, saber si San Martín y Bullard, cómo lo reclutó y cuánto de épica, de novela le pusiste? 30 años. Este libro lo empecé a escribir antes que El anatomista. ¡Wow! Pasa, es un libro tan difícil, tan complejo, por varias razones. Primero, porque Bullard existió, porque este descabellado viaje alrededor del mundo fue exactamente así, y porque es muy difícil desde la ficción para un escritor competir con semejante personaje real, con semejante historia real. O sea, hacer una novela sobre un hecho tan novelesco, te puedo asegurar que es un trabajo enorme. 30 años me llevó. Me reencontré hace un tiempo, antes de retomar la escritura de Mares de Furia, me reencontré con los primeros apuntes que tenían el título provisorio del Corsario. Se llama, obra de Byron, de Lord Byron, El Corsario. Y cuando me reencuentro, es un proyecto que tenía bastante olvidado, y empiezo a leer, digo, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Entonces, hay algo, mira, en el proceso de escritura que es completamente inconsciente, hay algo que trabaja solo, que trabaja a tu pesar y vos no te enterás. Entonces, cuando me senté a escribir esta novela, yo pensé que me iba a llevar muchísimos años, le hice un tirón, porque ya estaba escrita. En algún lugar esta novela ya se había escrita. Por supuesto, sí, muchísima investigación que tiene que ver con esto, con los escenarios, claro, con los términos navales, con los términos náuticos, con los términos militares, con, bueno... flora, fauna, colores, temperaturas de Hawái o de... La verdad es que yo hoy lo releo y digo, qué difícil, qué difícil. Pero creo que el mérito de las buenas novelas, no digo que sea el mío, es no hacer participar al lector de las dificultades, que el libro se lea plácidamente,
plácidamente. El trabajo de escritor no siempre es plácido. Pero esos problemas no hay que transmitírselos nunca al lector. ¿Sabes qué? Yo decía, no hay ostentación de un trabajo que debe haber sido muy arduo, porque cualquiera estaría tentado, che, yo estudié todo esto, te lo voy a tirar por la cabeza, y creo que el conocimiento que adquiriste está en pos de la novela, y no al revés, ¿no? Acabas de contestarlo, y sobre todo porque sos psicoanalista, y dijiste, el inconsciente lo escribe. ¿Por qué escribe tu inconsciente? ¿Tenés idea? Mira, tendría que tratar de establecer, digamos, cuáles fueron los pasos azarosos, muchas veces precisamente, digamos, que escapan a nuestra conciencia, que nos conduce a ser quienes somos. Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué somos quienes somos? Es una pregunta fascinante. ¿Por qué somos quienes somos? Digo, esta singularidad que es cada uno. ¿Cómo se construye? Y si yo tuviera que decirte cuáles fueron los hitos que a mí me condujeron a este oficio raro, extraño, que es el del escritor, señalaría, digamos, el primer eslabón, cuando ya era muy chico, yo debería tener 3, 4 años, y mi vieja me leyó un cuento japonés que se llamaba Momotaro, que es de autor anónimo, que es un cuento hermosísimo, además era un libro hermosamente ilustrado por ilustradores japoneses, y Momotaro es la historia del héroe clásico. Es un matrimonio de ancianos que no había tenido hijos, la mujer estaba lavando la ropa en un arroyo y ve que viene un durazno enorme, precioso, lo recoge y cuando lo abre había un bebé, que es el bebé que nunca habían podido tener. Y ese bebé, digamos, cumple todos los pasos del héroe. Se convierte después en un samurái, en un guerrero, y bueno, redime, uno podría decir, a Japón. Yo creo que en todos mis libros cuento la historia de Momotaro. En todos libros está presente ese niño héroe que es Momotaro. Pienso en El anatomista, pienso en Mares de Furia, pienso en El conquistador, y siempre yo estoy contando esa historia de 1000 maneras diferentes, por supuesto, pero bueno, un poco eso también es la esencia de la narrativa, ¿no? Es decir, esta figura del héroe. De modo que esa historia que me leyó mi vieja cuando yo era muy chiquito, 3, 4 años, creo que fue lo que encendió algo ahí que iba a quedar latente. ¿Será que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros? Yo creo que sí, que algo de esa frase, digamos, es completamente cierta, porque después, si seguimos el recorrido, yo encuentro perfectamente un segundo eslabón. Cuando yo tenía 13 años, en marzo de 1976, que ya se prefiguraba esto que iba a ser el golpe de Estado del 24, mi abuelo, que era un dirigente pequeño, un pequeño dirigente comunista, del Partido Comunista, bueno, vio que algo estaba por venir y algo no precisamente demasiado grato, y descubrió muy rápidamente que tener una biblioteca era muy peligroso. Él era editor, toda su vida había sido editor, librero. Él se llamaba Merlín, el apellido de mi vieja, de mi abuelo era Merlín como el mago. Siempre me tuvo engañado que éramos descendientes del mago, tal vez algo haya. Y esa era la biblioteca de un comunista. Ahí estaba, digamos, todo el ABC de las bibliotecas del PC. Y en la madrugada del 24 de marzo empezó a bajar todos esos libros de los anaqueles, de las estanterías, empezó a hacer fardos con los libros, y ya de madrugada, cuando no pasaba nadie, en un terreno baldío contiguo, los prendió fuego, ¿no? Una hoguera muy particular porque no tenía que hacer humo, ¿no? Y fue la primera vez que yo lo vi quebrarse al tipo, ¿no? Yo tengo, no sé si la ilusión o la imagen real de las lágrimas del tipo sobre las brasas. Él, la verdad es que nunca se recuperó a eso, pues esa biblioteca era su vida. Y ahí había que, mira, tengo esa imagen de la casa de mi abuelo, del living, cuyas paredes yo desconocía, y estaba todavía la forma de los libros, viste esas manchas que se forman. Era como convivir con el fantasma de esa biblioteca, la forma de la biblioteca, la forma de los libros.
El hecho es que cuando yo presencié esa escena desde un balconcito en la calle Ayacucho entre Corrientes y Sarmiento. Yo me prometí, cuando veía a ese viejo inclinado sobre sus libros, que algo tenía que hacer. No sabía qué, no sabía cómo, pero me pasa que cada vez que termino de escribir un libro es como estar restituyendo un volumen a esa biblioteca perdida. Qué hermoso, esa biblioteca quemada. Lo hemos hablado muchas veces. Perdón. Pero te cuento otra porque vos fíjate cómo se arman los eslabones. Pasaron los días, mi abuelo se sentaba a mirar ese fantasma de la biblioteca. Yo me acuerdo que me senté al lado de él, 13 años tenía yo, y habían quedado solamente los volúmenes inofensivos, fascículos, algunos libros de poesía. Y entre esos libros descubro, por primera vez lo veo, un pequeño volumen de lomo anaranjado. Y cuando me acerco, me llamó la atención, decía Edades y temporadas, poesía, de un tal Bela Andajasi. Ese era el nombre de mi padre, a quien yo no conocía. Mis viejos se separaron cuando yo era muy, muy chiquito y a mi viejo no lo conocí. Y nunca me habían hablado de él. Y el primer contacto que tengo yo con mi papá es ese pequeño librito. Lo abro y me encuentro con... Eso también es increíble, la cantidad de cosas que uno puede encontrar en un libro muy finito. Lo primero que veo es que estaba dedicado a mí. Bueno. Y cuando miro la solapa, veo la foto del autor. Una foto vieja, blanco y negro. Y es la primera imagen que yo tengo de mi padre. Pasan los años, yo ya tenía 18, venía caminando por Corrientes y en la esquina de Corrientes y Montevideo veo un tipo parado, barba. Digo, yo a este tipo lo conozco de algún lado. ¿Quién es? Digo, es el de la fotito del libro, mi papá. Entonces me acerco, 18 años, adolescente, y le pregunto, perdón, ¿usted es Bela? Sí, me dice. Digo, mucho gusto, yo soy Federico. Y me pregunta, ¿qué Federico? Claro, yo soy Carlos Federico, te imaginarás por quién es. Y claro, él me conocía como Carlos, es decir, no... Bueno, es muy difícil explicarle a alguien quién es uno y más aún cuando ese alguien es tu padre. En la calle. En la calle. Entonces, no me salía a tutearlo tampoco. Entonces le digo, su hijo. Bueno, el tipo me abraza, muy emocionado, me separa, mira, tengo ese recuerdo, se aleja un paso y me empieza a mirar, viste como cuando nace tu hijo que lo examinás de arriba abajo para ver si está todo enterito, no le falta nada. Y después pasó algo bastante extraño. Mete la mano en el bolsillo y saca una tarjeta. Y me dice, me acuerdo, te espero el jueves a las 7 de la tarde. Y leo, Bela Andajasi, psicoanalista. Bueno, ese primer encuentro con mi padre iba a ser en un consultorio psicoanalítico. Imagínate, muy, muy, muy extraño. Cuando mi vieja se entera de este encuentro, fue muy, muy traumático, digamos, para ella también. Obviamente no tenía un gran recuerdo de su matrimonio. Pero bueno, lo cierto es que no solamente me encontré con mi padre, sino con una biblioteca, con otra biblioteca. Mi viejo era húngaro, él leía en húngaro, tenía una gran biblioteca de filosofía en húngaro, y me encuentro con un escritor, con un psicoanalista, con un escritor, dueño de una biblioteca fabulosa. Entonces, vos fíjate quién es uno y por qué circunstancias tan azarosos esos eslabones hacen que uno sea quien es. Sabes que cuando te iba a interrumpir torpemente, iba a preguntarte por estos dos eslabones, te decía, lo hemos hablado, la historia de Bela, y asumo que hay un otro eslabón, que es el nacimiento de tu hijo. Claro, Blas, sí. Bueno, eso también fue, creo que ese sí es el hito más importante de mi vida, por lo menos entre los dos grandes hitos de mi vida. Claro, yo, este año 2006, yo estaba presentando, no me acuerdo qué libro, y me toca viajar a República Dominicana. Mi mujer está embarazada, falta un montón de tiempo para que ella diera a luz, un montón de tiempo.
Y bueno, nada, yo estaba ahí en Dominicana. A mí no me gusta el Caribe. Digamos, muy a mi pesar estaba ahí en ese ámbito. Muy hermoso, por cierto, que yo, pero no es para mí el Caribe. Bueno, todo bien, todo perfecto. La noche anterior al regreso la llamo a mi mujer. Sabía del teatro con la nena, ¿viste? Estaba todo perfecto. Cuando llego a Buenos Aires, de madrugada veo que había luz. La casa había algo raro. Y cuando entro me encuentro con mi mamá que estaba en mi casa y me dice, mira, no te asustes, pero nació Blas. Primero, ¿quién? Porque no había un nombre decidido, digamos. Y después que mi mujer está en la semana 25. 25. Me voy así como dejé las valijas, me subo al auto, me voy al italiano y ahí me encuentro con una situación que a ver, un cross en la mandíbula es poco. Estaba mi mujer en terapia intensiva, grave, con una infección generalizada, y me dicen que había nacido Blas. Yo pensé que me estaban mintiendo. Yo no pensé que alguien podía nacer y sobrevivir con 25 semanas. Vos imaginate lo que era mi cabeza, es decir, mi mujer en terapia intensiva grave, mi hijo en terapia intensiva mucho más que grave. Corrí a ver a mi hijo y me cabía en la palma de una mano. Era más chico que la palma de mi mano. Era tan hermoso, es tan hermoso. Tan hermoso. Y no sabía qué iba a pasar con mi mujer. Los dos vivieron. Mi mujer es una persona de una fortaleza, de una bondad, de una belleza, que solamente por eso sobrevivió Blas, porque tiene la mamá que tiene. Fue el peor año de mi vida. Blas estuvo internado 6 meses en terapia intensiva y otros 6 meses en casa. Yo estaba escribiendo una novela que era El Conquistador. Había empezado a escribirla, que era la historia de un héroe, que era Momotaro en versión azteca. Yo estaba escribiendo la historia de un niñito en el México precolombino que iba a ser sacrificado en esos sacrificios rituales aztecas, y un anciano con una argucia consigue salvarle la vida. Y sin saberlo, yo estaba escribiendo la historia de Blas. Porque de la misma forma que Quetzal, el protagonista del Conquistador, que vivió, que protagonizó una épica fantástica, que descubrió un continente nuevo, Europa, a medida que yo iba escribiendo esa historia, estaba escribiendo la historia de Blas. Y a medida que iba cobrando vida ese personaje, iba cobrando vida mi hijo Blas. Me acompañó durante todo ese proceso de escritura. Yo te decía que el apellido de mi abuelo era Merlín y que me tuvo engañado mucho tiempo de que éramos descendientes del mago. Y ese año tuve la certeza de que la magia existe y que eso es la literatura. La literatura consigue esto. Blas es eso, digamos, es este hecho fascinante, mágico, inexplicable, que enlaza estas dos dimensiones. ¿Cómo está Blas? Blas está muy bien. Blas está muy bien.
y está trabajando, hoy tiene 18 años, y quiero señalar un común amigo que tenemos, Claro. que es Fernando Pollack. Blas está muy bien, pero por supuesto tuvo secuelas de esa terapia intensiva, de estar un año internados, entonces bueno, tiene un retraso madurativo. Yo frecuento un grupo de amigos extraordinarios que nos llamamos entre nosotros los Candelabros. Ahí está Marcos Aguirre, Sapsay, Fanny Mandelbaum, Ana Wang, Diana Perling, Jorge. Somos muchos, no me quiero olvidar de ninguno, pero sería una enorme lista. Y una de las últimas incorporaciones a ese grupo fue Fernando Pollack. Y en uno de estos encuentros comenta, así como al pasar, que estaba por abrir un restaurante atendido por chicos neurodiversos, neurodivergentes. Fernando tiene una hija que está dentro del espectro autista, y él hizo este emprendimiento, este restaurante para Julia, para su hija. Y yo me quedé mirándolo como diciendo, yo estoy escuchando bien, le digo, perdóname, vos estás por abrir un restaurante atendido por chicos, papá, entonces le hablo de Blas. Me dice, ya está, lo vamos a incorporar. Y Blas hoy está trabajando en ese proyecto maravilloso que es A la Mesa. A ver, para quien lo conoce, o a través de los medios de prensa, o porque fue a comer, vos no sabés lo que es ese lugar visto a través de los ojos del papá de Blas. Lo que le cambió la vida a Blas es increíble, ¿no? Porque la diferencia que marca, que esto lo dice siempre Fernando Pollack, ¿no? Que fulanito sea fulanito y viste que en general la gente con discapacidad está como infantilizada, ¿viste? Entonces siempre es Carlitos. La diferencia, empezar a trabajar, tener un sueldo y pasar de ser Carlitos a ser Carlos, esto lo dice siempre Pollack, es el día y la noche, digamos. Blas entró en otra dimensión existencial. Laburan muchísimo los chicos. Vuelve a casa cansado, él está en la cocina, él está en la parte de cocina. Es un sistema de trabajo fantástico también, que está adaptado a las posibilidades de los chicos, obviamente. Entonces, labura media hora, descansa media hora en una sala de descanso. El otro día fuimos a comer con Blas, estábamos en un restaurante y miraba, me dice, papá, ¿dónde está la sala de descanso de esta gente? ¿Entendés? Bueno, fantástico, es una cocina en la que se trabaja sin cuchillos, sin fuego, los chicos no corren absolutamente ningún riesgo. Digo chicos, pero hay gente de todas las edades. Googleen A la Mesa y vayan, porque es increíble. Pero además se come fantásticamente bien. Ahí el cocinero es Ono, ahora está cocinando Francisco, es un enorme, gran cocinero. Y es además como una gran familia, y los domingos va Aida, mi mujer, que colabora con la caja. Es un equipo, digamos, donde se produce otra vez, ¿no? Esta magia fantástica que tiene que ver con esto que a veces nos cuesta entender, ¿no? Cómo funcionamos nosotros, cómo funciona la gente, cómo funciona la cabeza de la gente. Lo que sí te puedo decir es que ahí, por supuesto, tenés los chicos que son neurodivergentes, y tenés mucha de la gente, digamos, que es neurotípica, por así decirlo. Es tanto más fácil de trabajar y tanto menos conflictiva la gente neurodiversa que te sorprenderías. Entonces yo te digo que si nos pareciéramos un poco más a todos ellos, seríamos mucho mejores. ¿Te alejaste de la primera línea de fuego de análisis político, de aquello que te había llevado incluso a bancarte cosas heavy? Totalmente, mira. Yo sí te tengo que decir en qué momento de mi vida estoy como nunca volcado a la literatura, pero además me pasa lo que creo que le pasa por lo menos al 70% de la gente. Viste que participa cada vez menos gente de las elecciones, ¿no? Hay 50%, en algunos casos 60% de gente que no va a votar, y entre la gente que va a votar hay un gran porcentaje que va a votar porque es una obligación, que es mi caso.
yo estoy a esta altura de mi vida, te digo con toda sinceridad, Luis, completamente harto y asqueado de la política. Digamos, hay una línea continua que sea quien gobierna, digamos, sea en las primeras líneas, en las líneas medias, nada cambia, nada cambia. Cuando vos ves, qué sé yo, desde Chabrán hasta Lázaro Báez, hasta los bolsos de López, hasta los aviones negros que aterrizan no sabemos con qué. Yo, de verdad, Luis, no albergo grandes esperanzas en la política, en absoluto. Y cuando uno pudo asomarse un poco y ver un poquito desde adentro de la cosa, la verdad que siendo tan hermosa la literatura, digamos, teniendo la posibilidad de, de todo esto de lo que hablábamos, ¿no? De todo lo que produce la literatura que está en la vereda de lo bueno, lo bello, lo verdadero, para decirlo en términos renacentistas. Y cuando ves la vereda enfrente, que está todo lo contrario, está lo peor, lo feo, lo maloliente, Lo vulgar. lo ¿Sabes que vulgar. yo leía tu novela, la leí en el fin de semana? Bueno, sigo tratando de hacer crónica de la realidad y es tan brutal el choque entre hacer la crónica de la realidad y esta escritura preciosa, lo digo en el término más, más estricto de la palabra. La literatura de Mares de Furia, aparte de una novela hermosa, de unos personajes, tiene algo de el rescate de lo precioso de la palabra. Y yo digo, frente al otro vulgar, qué pocas ganas te deben dar de volver. Sí, pero además, viste, siendo que estamos en un momento donde la prosa es tan fea, la prosa Claro, por eso política. a eso hablo. Digo, la insulto, el desprecio, y ponerle embullar hasta cuando hace masacre, belleza. Bueno, es que es así, digo, me parece que le ha pasado a muchos artistas que han tenido la ilusión en algún momento de que las cosas podían cambiar. Y yo de verdad que deposité yo en el momento en que, como vos decís, me puse en esa primera línea, no diría que fue, pero en esa primera línea, la mejor voluntad y el mejor ánimo de intentar, las modestísimas posibilidades que uno tiene como artista, en cambiar algo, digamos, yo de verdad que estaba dispuesto a hacerlo. Es imposible, es imposible. Además no hay lugar para gente que tenga realmente ganas de cambiar las cosas. No hay lugar. No hay lugar. La política está blindada, digamos, para un determinado tipo de gente. Y no hay ¿Sabes lugar para cuál, otros. cuál creo que es la mayor de las dificultades en el caso de una persona como vos? No hay lugar para una persona que intenta pensar, que duda, que dice, ah, bueno, no era así, acabo de aprender. Parece que no hay chance de eso, ¿no? No, además todo eso desde un lugar de obediencia ciega, ¿viste? Entonces, precisamente, uno llegó a la literatura por desobediente. A nadie en su sano Claro. juicio se le ocurre escribir. Este, Llegaste ahí por desobediente. Y de repente, viste, ver que todo se reduce a una cuestión casi manu militari, la verdad que Nada que ver. no, y aparte la imposibilidad de ejercer esto, digamos que uno quisiera, por lo menos hacerlo de la mejor manera, que es pensar. Mirá lo que tengo que hacer para que termine. Es como un vértigo empujar el tiempo, ¿eh? Es como un Tremendo, vértigo. tremendo. Así todo, como soy desobediente, me queda un poquito más. Dame un segundo. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador, en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Tienen la mejor cotización, estacionamiento gratuito. Y acordate, siempre la atención si vas de nuestra parte. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Bueno, vuelvo al comienzo, que es mostrar el ejemplar que gentilmente Federico me mandó de este texto que súper recomendamos en el 9 de julio. Ahí, viste, yo sé que la Prida, la Casa Histórica,
vean Bouchard, vean ahí está. ¿El libro, llevas la cuenta o ya no más? ¿De cuántos van? Alrededor de 20, más o menos. 20 libros. Más o menos. Es mucho. Es mucho. ¿Y qué a mí me parece que llegue el libro? ¿Qué te pasa cuando ves el primer ejemplar? Es una emoción tan grande cuando te tocan el timbre y te dicen de la editorial. Y te La dan cajita la caja con libros y vos abrís. Mira, yo tengo precisamente en mi Instagram el video que encabeza mis videos es eso, ¿no? Abrir la caja de libros. Es esa mezcla de emociones, de ver la tapa, de oler el libro, de tocarlo por primera vez. Para esto nací yo, para eso nací yo. Claro, lo nombraste a Guinness por ahí. Yo me acuerdo que una vez le editaron sus cuentos completos en edición de tapadura. Y yo decía, qué vértigo que sea. Claro, porque uno somos absolutamente de la misma edad. Uno se acuerda de los libros de tapadura de la biblioteca de la escuela, en mi caso, y tenían otra vuelta esos libros amarillos de Salgar y todo eso, ¿no? Mira, yo tengo el enorme privilegio de que me han traducido a varios idiomas y también esa emoción de cuando te llega el ejemplar traducido y ver, decís, esto será fiel a lo que yo escribí, pero esto que vos decís, el mismo libro por ahí, te viene una edición de tapadura, hay unas ediciones rusas extrañísimas, que es una tapa dura, del anatomista me acuerdo, que tiene un calado con la forma de una cruz, y vos abrís y hay un cuerpo, un libro horrible, digo, estéticamente muy, muy feo, pero cuando vos ves la diversidad de estéticas alrededor del mundo y de costumbres editoriales, te sorprendes mucho más, porque cada país tiene una forma distintiva de publicar libros. Es impresionante, como vos lo decías al principio, ¿no? Yo también soy un lector de libros de papel, y tiene esto, el libro de papel tiene esto, que es este contacto físico que te permite esto, ¿no? Este contacto carnal con el libro. Aparte acompañan. Que uno levante la vista y los vea en la biblioteca. A mí ya un poco me tranquiliza, ¿no? Totalmente. En un momento de angustia, están ahí los libros. Entonces, yo entiendo el ebook y todo, se van a enojar en la editorial. El ebook, el audiolibro. Déjame que esté en mi biblioteca. Sí, pero aparte no son excluyentes, ¿eh? Claro. Yo soy muy lector y leo en cualquier formato. La verdad que ya a esta altura leo en cualquier formato. Pero me gusta tener el libro. Por más que lo pueda leer, digamos, en formato digital, me gusta comprarlo y tenerlo en la biblioteca. Por esto que vos decís, yo sé que en última instancia el libro está ahí. Claro. No me acuerdo si la última vez que viniste te hice este cuestionario, que es afanosamente inspirado de otros colegas, ya prescripto, pero vale la pena. ¿Cuál es tu palabra favorita? Aida. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta en la vida? Mal. ¿Cuál es tu sonido preferido? El de la voz de mi hijo. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? El grito. ¿Cuál es tu insulto más usado? La concha de tu hermana. Fue tu hermana. La Lora va ganando, acá en este. Si Dios existe, ¿Dios existe? Para mí no. Juguemos al catecismo de cuando éramos pibes. Llegás a las puertas doradas y ¿qué te va a decir? ¿Qué haces acá? Y asumo que no cambiaste de idea, pero nos morimos y ¿qué pasa? Uno siempre se tienta a decir nada, pero cuando vos te asomás al mundo de la física, no de la metafísica, de la física, que es mucho más misteriosa que la metafísica, decís, cualquier cosa es posible, cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Me gustó mucho, por muchos más encuentros, muchos más libros y charlas, es siempre un placer. Para mí, Luis, pero de verdad, te lo digo honestamente, primero no puedo creer que se haya pasado el tiempo tan rápido, pero es tan grato conversar con vos, porque además, a medida que hablamos, yo vengo acá sin red, en estas conversaciones surgen cosas
que después a mí me dan lugar para enormes reflexiones, y muchas de las cosas que hablamos nosotros están, yo te diría, en todos mis libros. Placer. Gracias.